La apuesta de Pascal es básicamente un argumento que dice que si Dios no existe, ni el creyente ni el no creyente perdería algo, pero que si hay un Dios, entonces el creyente ganaría mucho y el no creyente perdería mucho. Por lo tanto, ante la incertidumbre es mejor creer, ya que si uno no cree, en el mejor de los casos no gana nada y en el peor de los casos pierde todo. Pero si sos creyente, en el peor de los casos no perdes nada y en el mejor de los casos lo ganás todo. Ahora, muchas personas dijeron por qué esto es una estupidez. La apuesta de Pascal falla en todos los aspectos posibles. Para empezar, asume que uno no pierde nada si Dios no existe y uno cree que Dios existe. Y eso es mentira. Los religiosos muchas veces tienen trabas mentales, se llenan de prejuicios, se llenan de odio, muchas veces se autoflagelan y a veces hasta se matan debido a sus creencias. Así que uno puede perder mucho si cree en Dios, aun especialmente si este Dios no existe. Ahora, otra de las fallas que tiene esto es que solo toma en cuenta al Dios del que está hablando el creyente. Por ejemplo, esto lo suelen usar los cristianos, pero este argumento no toma en cuenta ninguna otra religión. ¿Qué pasa si existe un Dios, pero no es un cristiano? ¿Qué pasa si ese Dios es Alá? ¿Qué pasa si los dioses que existen son los dioses hindúes? ¿Qué pasa si son los dioses griegos los que existen? ¿Qué pasa si es Thor el dios que existe? Aún si asumimos que hay un Dios, es imposible saber cuál es. Así que la apuesta de Pascal tampoco sirve, porque aun si uno elige creer en un Dios, eso no te garantiza nada. También la apuesta de Pascal falla porque asume que en el caso de que haya un Dios, ese Dios le interesaría lo que uno cree o no cree. Y tranquilamente podría haber un Dios que no le importe nada lo que uno crea y solo le importen las acciones, lo cual me parecía mucho más correcto. O que simplemente es un Dios que no le importe ni lo que uno crea ni las acciones. Que simplemente no haya ninguna forma de complacer a este Dios. Así que la apuesta de Pascal falla de nuevo. Realmente, cuando se lo mira desde un punto de vista lógico, esta apuesta es patética, es un argumento terrible. Como ya dije, solo considera a un Dios como posible, solo considera como posible que el factor determinante en la salvación o condenación de uno sean las creencias. También asume que es posible una salvación o una condenación. Y también, y esto es realmente patético, asume que uno puede elegir en lo que cree. Y esto no es así, uno no elige en lo que cree. O las razones para creer en algo te resultan convincentes o no. Si todos ahora intentásemos convencernos de que existe el conejo de Pascua, no lo podríamos hacer. Aun si alguien nos dijese, si vos te lográs convencer de que el conejo de Pascua es real, te vamos a dar todo lo que vos quieras. Aún así no podríamos convencernos. Claro, podríamos mentir, podríamos decir que sí creemos cuando en realidad no, pero uno no se puede convencer a sí mismo de creer en algo que no cree. No es así como funciona la mente humana. Ahora, no hago este video para decir solamente estos argumentos, porque estos argumentos ya fueron hechos miles de veces y hay videos refutando la apuesta de Pascal a todo lo largo de YouTube. Pero hay algo de lo que me di cuenta, que si bien muchas personas se dan cuenta de que la apuesta de Pascal es una estupidez y se dan cuenta en todo lo que falla, ellos creen que este tipo de razonamiento sí sirve. ¿Entienden? Ellos creen que si las chances siempre son dos, o es uno o la otra, en cualquiera de estos dos factores, entonces este tipo de razonamiento está bien. ¿Me explico? Y esto es simplemente ridículo. Aún si las chances son de 50-50 y no de 1 en 1.000.000, la apuesta de Pascal no sirve. Porque uno no puede aceptar una premisa que no está fundamentada. Uno no puede basarse en una chance de 50-50. O algo es real o no.
o uno tiene razones para hacer algo o no. Lo que uno debe hacer es buscar información, tratar de entender lo que realmente está pasando y en base a ese conocimiento llegar a una conclusión y decir qué es lo que uno tiene que hacer. Este tipo de elección, este tipo de razonamiento, aun cuando la elección es simplificada, solo hay dos variables posibles, aún así no sirve. Este razonamiento lógico es muy estúpido. Para explicarlo con un ejemplo, supongan que viene alguien, algún evangelista, ¿por qué no?, y habla acerca de la apuesta de Pascal. Si esa persona cree que la apuesta de Pascal es algo convincente, que este argumento lógico está bien, entonces si yo le digo, si dejas que te dé por el culo, vas a tener el orgasmo más intenso de tu vida y va a durar varias horas. Entonces, esa persona lo que tiene que hacer es el siguiente razonamiento. Recordemos siempre que esta persona acepta la apuesta de Pascal como un razonamiento lógico válido. Así que esta persona va a tener que pensar, bueno, si yo lo que dije no es verdad y no me cree, no pierdo nada. Si lo que dije no es verdad y me cree, en el peor de los casos tendría sexo que no le gusta. Pero, si lo que yo dije es verdad y no me cree, perdió la oportunidad de tener el mejor orgasmo de su vida. ¿Lo entienden? Y si lo que yo digo es verdad y me cree, va a tener el mejor orgasmo de su vida. Por lo tanto, la única conclusión lógica, según la apuesta de Pascal, es dejar que yo lo culee. ¿Entienden? ¿Ven cuál es el problema? No se puede aceptar una opción como válida si no se tiene ninguna razón para creer que eso podría ser verdad. Es simplemente ridículo. Bueno, la moraleja de este video es que si alguien usa la apuesta de Pascal como un argumento válido, merece que le den por el culo.